Adriana, es el tema de la metodología de la educación popular, que como de la ruta del trabajo del modelo EPC, es el actuar ético de todos y todos los servidores públicos, ¿no? Y bueno, que tendría que ser de todas las personas en nuestra comunidad, ¿no? La forma en la que nos comportamos y quién es el centro de nuestro accionar a la hora del quehacer político, ¿no? Que es las personas en sí mismas. Entonces, toda esta parte, el profesor Manuel, dos sesiones que a mi parecer fueron mucho. El día de hoy comenzamos con la parte de la metodología, que correrá a cargo de la maestra Viviana. Y en la siguiente será la parte ya de la inserción, que está a cargo de la maestra Teresa, el maestro Palomino, y yo colaboraré con una pequeña parte. Esa va a ser nuestra ruta. Para el día de hoy no va a estar Betty, está Marco. Marco, si nos quiere saludar por parte de la Renace. Les pido, por favor, antes de iniciar, que miren, es importante, no pueden acudir a las sesiones presenciales. Estamos dando la opción de que subimos los videos al grupo de chat y bueno, ahí se pueda consultar. Les pedimos que sea casos muy, muy particulares, ¿no? Que no se pueda asistir y que puedan ver la sesión posteriormente. Pero lo que les quiero pedir el día de hoy es que pongan en su nombre, en su perfil, su nombre y el estado de donde son para que sea más fácil a la hora de ver la asistencia, ¿no? De todos modos, si alguien por algún motivo personal no puede estar, bueno, saben que lo pueden ver en el grupo por tratar de Gloria Chicharo consultar. Incluso alguien que estuvo en el curso de hoy, si hay alguna información que quiere consultar que no la cachó bien, bueno, puede ver el video cuantas veces quiera. Por mi parte sería todo. Recuerden que el día de mañana tenemos la segunda parte de la sesión, que es la parte de inserción. Les quiero explicar cuál fue el motivo. Viene Semana Santa, entonces esta semana tenemos dos sesiones, ¿no? El día de hoy y el día de mañana. En las próximas semanas ya van a ser solamente una sesión por semana como estábamos trabajando. Y bueno, pues sin más, yo le doy la palabra a la maestra Vivi. No sé si antes Marco quiera comentar algo. Marco, que está de representante ahorita de la Renace, no pudo asistir Betty porque fue a Guerrero. Pero Marco, no sé si quieras comentar algo, si no nos arrancamos. Tú me dices. Marco, creo que no. Bueno, maestra Vivi, es todo suyo el micrófono. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y bueno, pues que tengan una muy buena sesión. Nos vemos al final. Muchas gracias, Adrián. Muy buenos días a todas y todos. Les agradecemos muchísimo, muchísimo el que justo podamos estar poniendo en común que es estas primeras sesiones que estamos teniendo. Estamos poniendo un piso en común respecto a nuestro marco, las dos sesiones anteriores, nuestro marco de interpretación y los elementos, digamos, que soportan lo que el doctor Juan Manuel nos proporcionó son como los cimientos en una casa, son las ¿cómo le llaman? Las zapatas, lo que va abajo, son nuestros cimientos. Es decir, lo que fundamenta y sostiene todo sobre lo que se estructura nuestra práctica política. En esta ocasión, como bien dice Adrián, vamos a mirar el método, el caminito de eso que ya vimos, respecto a la ética, que ya dijimos que es nuestro faro que nos guía para nuestro actuar político. Ahora vamos a ver los pasitos que vamos a dar para llegar a nuestro propósito. Le pediría por favor a Glo, a Chicharo, si me ayudan con la presentación, se los agradecería montones para ya arrancarnos en cuanto a nuestros contenidos. Pues eso que hoy vamos a ver sobre educación popular. Adelante, por favor.
Y les comentaba, esta es la parte el cómo. Las sesiones anteriores vimos el qué. Adelante, por favor. Bien. Entonces, ¿cuál es lo que vamos a hacer? El piso conceptual común, para que todas y todos tengamos los mismos elementos y digamos, este equipo que estamos trabajando el modelo, hablamos de la educación popular de esta forma y decimos esto. Entonces vamos a poner el piso básico para todas y todos y lo vamos a construir colectivamente. Vamos a revisar qué carambas es esto de la metodología de la educación popular que ya muchas y muchos conocemos, ponemos en común, así como cuáles son los principios básicos de esta metodología y vamos a contrastarlos con nuestra práctica política a partir de esta reflexión que vamos a hacer sobre nuestro quehacer militante. O sea, hacia allá vamos. Adelante, por favor. Entonces, para arrancar, quisiera, por favor, que alguien o quien sea, pues, o varias personas nos compartieran en el chat. Adelante, por favor. Nos compartieran en el chat qué entendemos por educación popular, qué sabemos, qué nos han dicho, qué hemos aprendido en nuestra larga trayectoria como pues, colaboradores de procesos a nivel territorial. ¿Qué decimos que es la educación popular? Así personalmente, individualmente, acuérdense, estos son espacios donde vamos construyendo colaborativamente. Les pediría, por favor, si pues eso, hacemos una reflexión y decimos, bueno, desde mi experiencia, desde lo que yo he vivenciado, la educación popular es tal. Porque no me gusta esta parte de pedir que alguien así directivamente, preferiría ver voluntariamente y que fuera mediante el chat, si les parece bien, que me compartan qué dicen que es la educación popular, qué saben que es la educación popular. Anímense, acuérdense, los procesos colaborativos solo funcionan si le entramos. Muchas gracias, ya se empezaron a animar. Gracias, Isa. Nos dice Isa desde allá, desde el mero, la punta de nuestro país. Educación popular es justamente un modelo colectivo de construcción y para compartir el conocimiento. Efectivamente, en la práctica, nos dice Mónica Casanova, aquí de Tabasco nos dice, cómo justo este conocimiento colectivo está vinculado total y absolutamente con la práctica, nos dice Mónica y nos dice Oscar, es concientizar a las personas de manera colectiva. Nos dice Diana Tejeda, es un método que nos permite construir conocimiento en conjunto, donde se aprecian y valoran los saberes de todas las personas que están ahí incluidas. La educación popular, nos dice Roxana Maldonado, es base para integrar a la comunidad y ponerlo en praxis. Muy bien, ya estamos ahí usando categorías que vamos a revisar. Muchísimas gracias. Roxana, nos recuerda Marco Polo, por favor, que pongamos nuestro nombre y lugar para que se pase la lista de asistencia. Pedro, con base en mi experiencia sería compartir justamente experiencias y conocimientos con ética, con valores, con todas las personas en diferentes ámbitos. Ricardo, es un método para compartir saberes sobre los temas de interés común. Muchísimas gracias a todas y todos. Le vamos a dar a la siguiente, por favor, la metodología pedagógica en donde todas y todos aprendemos, se hace diagnóstico, análisis, nos dice Germán, aprender, impartir conocimientos a las masas, nos dice Rogelio, aprender todas y todos en colectivo. Vamos a hacer el contraste, Acá tenemos justamente ya, y podemos identificar como algunos o varios de los elementos que ya mencionaron en el chat, podemos mirar si están acá o qué elementos podemos justamente hacer esto que le denominamos el contraste.
Nos dice el planteamiento, bueno, pues freiriano, básico, es que la educación popular es una propuesta ético-político-pedagógica. Ya lo mencionaban aquí en el chat. Muchísimas gracias, quienes siguen ahí compartiéndonos. Nos decían, está vinculado estrechamente con la ética y la política. Ya vimos, la ética es la esencia de la política y la política es lo que nos corresponde a todas y todos. Y además, esto se vincula con lo pedagógico, es decir, con lo educativo. ¿Por qué? Porque a través de un proceso educativo donde asumimos una posición frente a el orden en el que está, el orden que tiene el mundo, que tiene las jerarquías incluso que tiene el mundo, pues asumimos una postura frente a esa determinación de qué lugar ocupan qué personas, qué lugar ocupan algunos elementos de la realidad y cómo se valoran unos y otros. Y entonces, como educadoras y educadores populares, lo que hacemos es tomar postura frente a ese orden establecido y como lo vimos con el doctor Juan Manuel, asumimos nuestra labor éticamente, es decir, situándonos desde el lugar de las personas que están en condición de vulnerabilidad. Porque justamente la educación popular lo que promueve, lo que busca es fortalecer a estos sectores que han estado expoliados. Esto que nos recuerda Emanuel Levinas, que ya lo habíamos visto también con Juanma, que el lugar que da verdad es el lugar de las víctimas sistémicas, aquellas a las que se les expolió todo. Entonces, la educación popular no es nomás así, en realidad es una postura política, ético-política, que nos hace estar del lado de aquellas personas, de aquellos sectores que han sido expoliados, que han sido marginados, que han sido condenados por este sistema desigual y este régimen rapaz, han sido condenados a estar hasta el final. Y el planteamiento, también otro elemento muy importante que tenemos que destacar de la educación popular es que son estos sectores quienes se convierten, quienes se asumen a partir del proceso educativo, se asumen como actores de transformación social. Y además la educación popular posibilita, lo decían también ya en sus intervenciones en el chat, posibilita la toma de conciencia de la realidad a partir de qué? A partir de que tomemos parte, que participemos pues y que lo hagamos con otras personas poniéndonos de acuerdo, es decir, organizándonos. Esto nos da pie para reflexionar mucho sobre algunas prácticas que nos dicen que es educación popular y pues ver hacia dónde se dirigen. ¿Nos están ayudando para que las personas se identifiquen como agentes de transformación, se organicen, tomen parte en las decisiones? Sí, vamos por buena ruta. Si esto no están desencadenando nuestros procesos, quizá tenemos que revisar entonces qué es lo que está sucediendo con el planteamiento pedagógico, educativo que estamos desarrollando. Y finalmente decir que la educación popular es justamente la dimensión educativa de la acción política. También ya lo hemos visto en otras sesiones. El cómo hacemos las cosas, el cómo tomamos decisiones, el cómo se define alguna acción colectiva, eso también es educativo. La acción en sí es una acción política. ¿Por qué? Porque se posiciona frente a la realidad, ya decía, frente a la realidad y hace una denuncia o un anuncio respecto al orden que está establecido ahí. Pero eso que mi gata que se quiere subir, eso que está ya ahí denunciado o anunciado, está enseñándonos, como nos, ya decía, regreso, como nos ponemos de acuerdo
para organizar una actividad, el quién toma la palabra, cómo se definen quién hace qué cosa, cómo se define cuál es el objeto preciso de la actividad. No, no, espérate. Ya. Eso también nos ayuda a formarnos. Si solamente es alguien que habla, que define, que decide, que de manera directiva, eso también nos va generando un aprendizaje. Y entonces aprendemos que en ese espacio, pues nomás una persona habla. Pero cuando estamos en un espacio donde las diferentes voces se escuchan, incluso nos tardamos más, nos tardamos más poniéndonos de acuerdo así, pues aprendemos pues aprendemos a tener paciencia, aprendemos a valorar que que es tan importante la voz de unas personas como la voz de otras, y eso también va generando aprendizajes. Adelante, por favor. Entonces, desde aquí, desde esta postura, lo que se plantea es que nadie educa a nadie. O sea, no es así como esta visión tradicional, directiva, bancaria, les denomina Paulo Freire, esta educación bancaria, donde alguien que sabe muchas cosas va a venir a rellenar nuestras cabezas como si fueran cuencos vacíos con toda su sabiduría. No, nos dice Paulo Freire, acá nadie educa a nadie, ni nadie se educa sola o solo. Acá hombres y mujeres nos educamos entre sí, entre nosotras y nosotros, y tenemos al mundo como mediación. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan lo que platicamos las sesiones anteriores sobre el locus enunciationis? ¿Qué es el locus enunciationis? El lugar que yo tengo desde donde me enuncio. Y ese lugar desde donde yo me enuncio, yo, Viviana Saavedra Romero, mujer, morena, empobrecida, de un municipio del Estado de México que es periférico. Y así, todos esos elementos me fueron posibilitando una mirada determinada frente al mundo. Yo no accedo, las personas no accedemos al mundo de manera inmediata. Es más, miren, aquí está mi torta de tamal. Y yo no accedo a mi torta de manera que yo acceda a mi torta de tamal. ¿Y qué es? Es justo lo que mis conocimientos, mis juicios previos, prejuicios respecto a que esto pues es sabroso. Mis conocimientos es que es un alimento pues mexicano, y que pues eso, que cuando ando de la rápida, pues este alimento me ayuda justamente para sostenerme unas horas, y pues que a mí me fascina el tamal, ¿no? Y a mí me enseñaron mi cultura de donde yo provengo. Mi madre es veracruzana, mi abuela es veracruzana, y entonces los tamales son muy importantes para nosotras. Entonces, yo no accedo al tamal de manera inmediata, sino que hay un proceso previo que yo reflexioné, que me iba a jambar, que a dónde tenía que ir porque no los hice yo, se nos está abriendo el apetito, justo, Sofía. Así, eso que está pasando con Sofía. Sofía dice, ¿qué hubo? Yo ya tengo hambre. Ella no es que de inmediato está accediendo a la realidad, sino que hay en el medio, ya dice, claro, el tamal, a ella también le referencia el tamal. Y dice, el tamal me ayuda a combatir el hambre, es sabroso, aquí también hacemos tamales chidos, etcétera. Entonces, nos vamos espejeando, nos vamos educando, teniendo a estos elementos de nuestros conocimientos previos, de lo que nos han enseñado, nuestra cultura, la posición pues que tenemos en el mundo. Justamente eso es lo que nos hace o nos permite que haya esta interacción educativa entre las personas. Y no es alguien que sabe un montón quien nos va a venir a rellenar nuestro cuenco, porque nuestro cuenco, que no es un cuenco, nuestra cabecita loca,
en realidad está llena de muchos elementos y aquellos conocimientos novedosos o elementos nuevos que incorporamos, en realidad se filtran por todo esto que ya tenemos en nuestra cabeza. Por eso el combate a los prejuicios, por ejemplo, todas y todos ya vimos también que tenemos juicios previos o prejuicios, pero tenemos que tener muy claro que esos prejuicios pues nos hacen filtrar y hay que abrir, ya decíamos, el sospechómetro. Adelante, por favor. Entonces ya dijimos, educar y organizar son dos caras de la misma moneda. Ver y analizar la realidad nos permite aprender, reflexionar y actuar. Fíjense qué importante, desde la visión academicista, no académica, estoy usando el término academicista para referirme a aquellas personas que consideran que solo la educación tradicional, formal, en los espacios, en las instituciones educativas diseñadas para ese fin, hay gente que cree que solo aprendemos ahí, que solo la gente que va a las universidades reflexiona y puede tomar cursos de acción. Ahí tenemos a los demagogos, estos usurpadores de la democracia, de un organismo que se dice autónomo, que nos dicen, ¿qué? ¿Cómo que ustedes van a querer definir quiénes son los consejeros? Y no, ¿qué pasó? Y nos echaron si revisamos nada más la retahíla que nos han echado respecto a que son personas que saben mucho, que tienen amplia experiencia. Y yo digo, bueno, caray, ¿a poco no vamos a poder saber? Digo, las personas, así que andamos ahí, pues a piecito, pues en nuestro transporte público, no vamos a saber si alguien nos puede representar favorablemente a nuestros intereses o no. Caramba, ¿cómo no vamos a poder analizar que si la democracia es el poder del pueblo, pues nos deben de hacer caso y que cuando nos ponemos de acuerdo y decimos va por aquí, tienen que hacerlo? ¿Cómo no vamos a, pues desde la visión academicista, justamente, pues eso, que solo aprendemos en esos espacios, desde acá no, desde acá ver y analizar la realidad así, andando en el barrio, caminando, comiéndome mi tamal, yendo a platicar con la señora del mercado, de la verdura. Yo estoy aprendiendo, reflexionando y actuando. Y además no yo individualmente, estamos, porque cuando yo estoy platicando con la señora de los tamales, pues estamos ahí haciéndolo colectivamente. Claro, que nomás hablar con ella, pues no es como tal un proceso de lo que ya vimos hace ratito, de un proceso organizativo que nos posibilite hacer procesos de transformación, pero es lo que estoy intentando puntualizar acá es que también ese conocimiento que está fuera de las aulas es igual de válido porque nos permite reflexionar y actuar sobre la realidad. Entonces, nos dicen la banda especialista en educación popular que necesitamos impulsar procesos educativos en la acción organizativa, que nos pongamos de acuerdo cómo, a qué hora lo vamos a hacer, quiénes vamos a ir, quiénes son responsables de qué cosa en la acción organizativa. O sea, estamos aprendiendo que acá todas las voces suenan igual, es decir, hay equifonía, que acá siempre se escucha a las personas que están en mayor condición de vulnerabilidad, es decir, para establecer los horarios y los lugares donde nos vamos a reunir, pues no, pues las personas que vienen de más lejos tienen mano en poder definir esos elementos. Es en la acción organizativa, pero también educamos para la acción organizativa. Sí, claro, estamos aprendiendo que aquí hay equifonía, que aquí se toma en cuenta todas las personas y que el criterio para tomar nuestras decisiones pues son las personas que están menos favorecidas. Ese es el en. Y el para es, pues es que vamos a direccionar porque vamos a ir a hacer las pintas, porque vamos a ir a tapizar con nuestros esténciles las banquetas para invitar a la gente a la fiesta, ahora en abril, ¿no? Es decir, en la acción organizativa, mientras nos estamos poniendo de acuerdo, estamos aprendiendo y también estamos aprendiendo para nuestra acción organizativa. Y entonces, como personas educadoras
que nos asumimos actoras sociales y políticas que somos o aspiramos a ser, adelante por favor, ahí son como 3 clics porque la persona está, adelante por favor, la persona está en el medio del proceso educativo, ahí me equivoqué, ya tenía que yo haber cambiado ahí, porque no es la persona, fíjense, ahí estoy aquí, tache la Viviana, ahí es la comunidad, porque no es de manera individual, es esta colectividad que está en un proceso educativo que nos lleva a lo organizativo. Si nuestros procesos educativos nomás los dejamos como tradicionalmente en la institución, salvo honrosas excepciones, pues, pero mi vida académica me ha llevado a decir, híjole, estamos re mal ahí en la academia. Se da el proceso educativo, pero no hay un desdoble para la acción, para la acción de eso que estamos aprendiendo, como si hubiera una escisión ahí entre el proceso educativo y los procesos organizativos. ¿Cómo es posible que se vaya a la universidad y entonces aprendamos bien chiloriro de derecho y de justicia y no nos podamos agrupar en una barra de abogadas y abogados democráticos? Sí hay una barra, pues, pero ¿cuánto es las personas que se involucran en un proceso ya más de lo colectivo, de decir, bueno, pues si aprendimos de justicia, ahora sí que vamos a hacer la Liga de la Justicia, pero no de esos de los gringos, ¿no? Sino una Liga de la Justicia, pues chida, decorosa, organizadamente. Adelante, por favor. Entonces, para la transformación de nuestra realidad, colocamos en el centro a las comunidades e impulsamos procesos educativos que detonan en lo organizativo. Y esos procesos organizativos empujan otra vez el proceso educativo. Porque ya que logramos algo, ya que hicimos algo con lo organizativo, la realidad nos obliga, ¿no?, a seguir andando. Y pues sí, ya logramos parar el desafuero, pero ahora tenemos que empujar el proceso para alcanzar el gobierno, obtener la presidencia. Túmbale que nos hicieron el fraude, pero nos organizamos en la resistencia civil pacífica y generamos alternativas. Y entonces así le vamos dando. Y túmbale que ya llegamos a la presidencia, caray, la obtuvimos, pero no fue gratuito, fue un proceso. No nos decía ayer Juanma, a veces no nos damos cuenta porque estamos adentro en el ajo, pero justo el proceso de la educación popular nos permite tomar lo que se denomina, acá muy distanciamiento crítico, que lo que significa es dar un pasito para atrás y poder reflexionar sobre eso que estuvimos haciendo. Por favor, adelante. Entonces requerimos, nos dice nuevamente Paulo Freire, que al estudio crítico, al estudiar críticamente la realidad, pues le corresponde, pues yo cómo voy a aprender, ya decíamos, ¿qué es la crítica? ¿Se acuerdan qué nos decía Juanma? ¿Qué es la crítica? Que Hermann Cohen lo dice en la introducción de uno de sus textos más importantes. La crítica es saberte colocar en el lugar de aquellas personas que han estado hasta marginadas, pues en condición de marginación, colocarnos desde ahí y denunciar las patologías sistémicas. Para denunciar lo que está mal en la educación, no nos colocamos en el lugar de quienes pues tienen posgrado. Pues no, pues si esas personas ya tienen garantizado su derecho. Para denunciar lo que está mal en lo educativo, nos ponemos desde el lugar de a quienes no se les ha garantizado su derecho a la educación. Entonces, a este estudio crítico que nos permite hacer la denuncia, nos corresponde una enseñanza igualmente crítica, que haga estas denuncias de la patología, de las patologías sistémicas, y por lo tanto implica una forma crítica de que comprendamos y realicemos la lectura de la palabra. Que cuando yo leo pinches nacos, sepa que ese pinches nacos se basa en una estructura jerárquica donde lo indio, lo indígena, lo originario
está por debajo de aquello que se considera blanco. O incluso en este endulzamiento del el pensamiento colonizado como mestizo, ¿no? Mi maestra me ha enseñado mejor hablar de recreación cultural, etcétera, porque el mestizaje en realidad lo que encubre es desde la desindianización. Pero bueno, ya eso es otra cosa y si no me voy a ir por allá. Entonces, leer la palabra, no basta con yo leer N-A-C-O, naco, no, sino leer justamente, ahí dice la lectura del mundo, esta palabra, ¿a qué me referencia? ¿Cuál es el texto? Es justo la palabra naco, ¿no? Pero esa palabra tiene un lugar en el mundo, tiene un orden en el mundo, hay un pretexto para esa palabra y hay un contexto en el que se desarrolla esa palabra. Entonces, cada que alguien venga y nos diga, no, pues nomás era un chiste, mangos, que tu chiste, esa palabra que estás diciendo, ese contenido que estás mostrando, está solidificando, está apuntalando un sistema que, bueno, las palabras discriminadoras, todo texto tiene un contexto. Gracias, Roxana. Efectivamente, efectivamente. Todo texto tiene un contexto y mejor aún, tiene, bueno, no mejor aún, y además tiene un pretexto. Que el sujeto que se hace llamar periodista, Carlos Loret de Mola, tenemos que aprender a leer ese texto. Bájale ese texto, esa, me refiero a, bájale ahí, porfa, dice, me refiero a Carlos Loret como él puede ser, leer su texto, o sea, como él como persona, pues, ¿qué nos está diciendo? Cuando no solamente su palabra, sino cómo se presenta, ¿no? Cuando se hace víctima de, ay, que lo está, ahí hay un texto, ¿no? ¿Cuál es el contexto de ese texto que dice, ay, me persiguen, me persiguen? ¿Y cuál es el pretexto? Contexto, texto y pretexto. No solamente leer la palabra así como tal, de demagogo, sino qué implicaciones tiene o mercenario, ¿no? Que yo le podría, Lord Montajes. Ese Lord Montajes ese es el texto. Pero ¿cuál es el contexto de ese Lord Montajes y cuál es el pretexto de que yo esté utilizando esa palabra? Esa es la lectura crítica, ese es el proceso crítico de la realidad. Adelante. Ahora vamos, bueno, ya vimos pues que necesitamos tener pensamiento crítico, que no accedemos a la realidad de manera inmediata, sino mediata por todos aquellos elementos que nos constituyen, que ya han constituido nuestra subjetividad. Bah, ya, eso. Pero entonces, ¿por qué hablamos de metodología? La metodología yo siempre le digo a las camaradas y las y los camaradas que me permiten platicar con ellas y ellos respecto a el método, es que nos lo imaginemos como una escalerita, como una escalera, así. La escalera tiene unos peldañitos y entonces cada peldañito nos va a posibilitar alcanzar un objetivo. Esa es la metodología, es el conjunto de pasos que nos permiten llegar a un resultado concreto. Nuestro objetivo es tener el buen vivir de las comunidades. Hacia allá vamos. Pero qué pasitos tenemos que seguir para lograr obtener el buen vivir en nuestras comunidades? Bueno, pues había banda que decía, no, pues necesitamos la dictadura del proletariado. Y entonces ahí había banda que estableció una serie de pasos para alcanzar ese resultado. Y entonces, digamos ya regresando digamos, a nuestra realidad, cuando nosotras y nosotros hablamos de educación popular, necesitamos tener coherencia entre nuestros fundamentos, que fue lo que ya vimos la semana pasada, las 2 semanas anteriores con el doctor Juanma, fundamentos en nuestros principios, nuestro soporte, nuestras zapatas, se me olvida cómo se llama, los cimientos, pues, de nuestra casa, eso. ¿Desde dónde miramos nuestros fundamentos? Si ya dijimos que nuestro planteamiento es ético y es de ética y política críticas, entonces nuestros objetivos
para alcanzar el buen vivir de las comunidades, tienen que tener coherencia con esto que dijimos de la cimentación. Gracias, Adriano. Tienen que ver, retomar, o sea, si nuestros, así el telos, nuestro fin último es tener alegría de vivir en las comunidades, pues ya vimos, ¿no? Que esta felicidad solo la podemos obtener en colectividad, en una visión comunitaria, donde la política se mire como el servicio hacia las demás personas, que el poder justamente sea una diaconía, el ponernos en la persona que tiene el poder, en realidad es la que carga a las demás, es la responsable, ¿no? Entonces, bueno, para nuestro proceso educativo, los objetivos de nuestro proceso educativo tienen que ir coherentes con estos elementos de nuestra cimentación, dice Adrián. Y ya que definimos nuestros, bueno, pues entonces en esta sesión vamos a revisar, vamos a hacer un desmontaje de la ética tradicional. Ese desmontaje, nuestro objeto es hacer el desmontaje crítico de la ética tradicional. ¿Y qué contenidos vamos a revisar? Pues vamos a revisar los conceptos de poder, poder tradicional, pero vamos a revisar poder obediencial y también vamos a contrastar, ¿no? Hay que hacer un contraste, o eso puede ser parte de nuestros objetivos. Entonces, de ahí definimos nuestros contenidos. Y después de que ya dijimos que vamos a revisar el poder obediencial y que vamos a revisar técnicas y herramientas de participación comunitaria, en todo caso que se ligue pues con los objetivos de nuestro proceso educativo, pues definimos ya las técnicas, es decir, la forma, qué colores va a tener, qué formas va a tener, qué herramientas vamos a utilizar. Fundamentos son la cimentación, ya nos dijo Adrián. Nuestros objetivos es hacia dónde apuntamos. Los contenidos son todos aquellos elementos teórico-conceptuales. Ojo ahí porque hay banda, porque el dualismo está bien cañón, bien, pues es que nos educaron en eso. Hay gente que cree que la teorización solo es propia de las aulas. Eso también ya lo revisamos en otra ocasión, en otra sesión con Juanma, cuando él nos explicaba que cuando nosotras y nosotros estamos reflexionando sobre la realidad, podemos estar haciendo no teorización crítica, pero cuando yo ya estoy teniendo la idea acá, cuando yo ya estoy desmenuzando la idea en mi cabecita loca, y más cuando la estoy desmenuzando en colectividad, en realidad ya estamos teorizando. Que de verdad que nos olvidemos de esta lógica academicista que nos dice que solo el conocimiento válido es el que está en las aulas, porque eso responde también a una postura pedagógica tradicional y de sometimiento. Y nosotras y nosotros estamos contra eso. Pero bueno, ya que tenemos estas categorías, estos conceptos aquí en nuestros contenidos, decimos, ¿y cómo abordamos poder obediencial? Miren, y dice el Chicharo, no, pues hay que armar una obra de teatro donde ahí se vea que alguien es gandalla y de ahí se empieza el intercambio de ideas y la reflexión. Ahí está la técnica, es el cómo. Contenidos, el qué. Y el qué, los objetivos es hacia dónde. Y nuestros fundamentos es desde dónde. ¿Cuál es nuestro lugar desde donde nos enunciamos? Lo que quiere decir es que todo esto que hemos estado viendo con el Juanma está bien presente en el asunto del método de la educación popular. Y entonces, esta coherencia que tenemos que tener entre estos elementos es con lo que se pretende y se aspira a que las personas que son quienes están en el proceso de aprendizaje colectivo se apropien de los elementos que se están ahí debatiendo con el fin, fíjense, de generar acciones de transformación. No es de verdad, o sea, que agarremos y yo anoto todo. ¿Se acuerdan el otro día que Juanma se puso bien inflexible y dijo, bueno, no inflexible, ay maestro, no es cierto, que dijo, no anoten nada, porque él decía, se nos va a quedar lo que sea más importante, lo que no sea significativo, aquello que posibilite
que con ese conocimiento digan, ah, claro, a mí me plantearon y yo aprendí colectivamente con otras personas que la política no es agandallarse y que no es actuar de manera despótica. Y entonces cuando estamos ya ahí en la reunión y nos estamos poniendo de acuerdo y de pronto alguien que no ha hecho el desmontaje crítico sobre esas prácticas, pues se quiere pasar de lanza, pues ahí viene la colectividad que ya estuvo en el proceso formativo y dice, oiga, no, pare su carro, porque ahí, mire, le proponemos que mejor nos ponemos de acuerdo así. Y entonces ya estamos teniendo incidencia con lo que aprendimos. No tiene sentido que lo guardemos nomás en la libreta. Ese es el planteamiento desde la educación popular. O sea, el conocimiento que, por eso, tantas cosas que aprendemos en la escuela y solo hay poquitas que las seguimos conservando hasta cuando ya estamos grandes, porque son elementos en realidad que, o sea, luego ya hay las que son meras maestras, meros maestros, pues podemos tener ya luego un debate sobre eso, pues hay cosas que debemos revisar, que debemos saber, pero en términos reales que nos sirvan para nuestra práctica humana, transformadora, pues hay que ir revisando qué elementos sí nos lo posibilitan. Adelante, por favor. Desde acá decimos en la educación popular, Rogelio, pues ya ahí podemos, 25 años colaborando para que las personas puedan ahí aprender con H intermedia los conocimientos. Muchísimas gracias. Yo admiro mucho a las personas que han dedicado toda su vida a la docencia, porque es de lo más noble justamente. Y nos dice en la educación popular, es tan noble el proceso educativo que desde aquí, desde la educación popular, se dice, no basta solamente, como cuando dice Isa, como cuando se aprende un idioma y si no se practica se va perdiendo. Justo hacia allá era un poco mi intervención. Acá es fundamental una relación dialógica y de intercambio de saberes. Ya lo habían puesto ustedes también en el chat y nada más recordar o hacer una pequeña acotación. El que hay un intercambio de opiniones, eso puede ser un diálogo, pero no necesariamente dialógico. Aquí desde la educación popular, lo que se plantea es que tiene que haber una relación de respeto y reconocimiento en condición de simetría. ¿Se acuerdan del segundo principio ético? Es el principio formal, donde yo tomo en cuenta a las personas afectadas en condición de simetría. Podemos tener un diálogo como ese diálogo que se realizaba, por ejemplo, en la Amazonia, donde los grandes capitales, el gobierno, estaban así como incluso rodeados de militares, y del otro lado estaban las personas que han habitado durante siglos la Amazonia. Ese era un diálogo, pero no era dialógico, porque había todas las condiciones asimétricas en el diálogo. Y así, por ejemplo, puede ser cuando nos dicen, no, pues es que tú podías participar, tú podías levantar, ¿por qué no dijiste tu voz? Caramba, cuando el patrón me está echando ojos de pistola y dice, ¿alguien tiene algo que decir? No, pues así nadie, ¿no? ¿No? Casi nos está amenazando que nos va a despedir si alguien dice algo. Entonces, acá tiene que privar una relación simétrica de intercambio y de respeto y reconocimiento, en donde justo puede ser que yo no esté de acuerdo en lo que la otra persona está diciendo, pero tengo la obligación ética incluso de darle pretensión de verdad a esa persona, que lo que está diciendo en realidad para esa persona desde su lugar de enunciación es, y que nos corresponde fundamentar y justificar argumentativamente con pretensión también de verdad y por supuesto de universalidad, es decir, que lo que estamos diciendo es lo razonable, que así como lo estoy diciendo para este momento con estas coordenadas espaciotemporales, aplica para esa persona y para todas las demás. Entonces, ahí el punto no es que se le niegue a las personas su palabra, sino que se fundamente y se justifique argumentativamente, pretendiendo que esto se universalice, es decir, con pretensión de verdad el planteamiento. Entonces, ahí estamos, pues no es cosa menor,
De verdad, no es cosa menor porque implica tener escucha activa. Estar, yo he notado, a veces me notaba cuando hace un tiempito, cuando en realidad yo no estaba escuchando a la persona, sino que yo ya estaba preparando mi argumentación para regresar. Yo ni siquiera estaba poniendo atención a lo que me decía la persona. Yo ya estaba acá en mi cabeza porque a mí me enseñaron argumentación heurística, ¿no? O sea, es así de ganas porque ganas en la argumentación. Y no, pues ahora sí que va de retro Satanás porque acá el planteamiento es, si yo no escucho a la otra persona, acuérdense, si yo no trato a la otra persona como me gustaría ser tratada, yo no estoy siendo ética. Entonces, a mí me gusta pues que la gente me escuche cuando yo platico, entonces yo tengo que tener coherencia y correspondencia con esa otra persona que es otra yo, porque tiene dignidad infinita igual que yo, y entonces poder escucharle en condición de simetría, con respeto y reconocimiento. Adelante, por favor. Vamos a revisar, ya vamos, vamos a los momentos metodológicos de la educación popular. Partimos, nuestro punto de partida, cuando abrimos la puertita, es la realidad en toda su complejidad. Y entonces le decimos a la gente, ¿y cómo está este asunto, no? ¿Para qué? Para ir al punto de apoyo. ¿Cuál es el punto? ¿Dónde nos apoyamos en la educación popular? Adelante. Nos apoyamos en las experiencias, saberes previos y conocimientos. Acá empezamos, ¿se acuerdan? Cuando yo les planteé, ¿qué pensamos que es educación popular? Ahí está, el punto de partida es la realidad, empezamos a platicar, por qué decimos que es la educación popular, por qué hablamos, abordamos en esta sesión, pero el punto de apoyo, ese fue el punto de partida, la realidad, pero donde nos apoyamos es en las experiencias que ustedes tienen, sus saberes previos y sus conocimientos. Esto cuando lo hacemos, digamos, en vivo y a todo calor y color, lo hacemos con técnicas vivenciales, ¿no? Pues que si escriben, que si una lluvia de ideas, etcétera. Hay técnicas ahí para recuperar la experiencia. Pero después pasamos a el siguiente momento, que es ya el punto de reflexión. En el punto de reflexión, ahí lo que estamos develando ya de la realidad es sus componentes a partir del análisis crítico. Esto implica que teorizamos y profundizamos sobre lo que está pasando en la realidad. Otro clic, porfi. Ahí, entramos por la realidad, híjole, ¿cómo están viendo? ¿No? ¿Cómo está este asunto del Tren Maya? ¿Qué opinan? ¿Qué hubo? Y tú desde tu experiencia, ¿y tú qué has vivenciado? No, pues es que aquí el despojo, bueno, vamos a hacer una escenificación sobre cómo nos ha ido con aquellos elementos donde ha habido obra pública en nuestros barrios, ¿no? No, pues a mí me ha ido bien, porque fíjense que la indemnización, etcétera, la experiencia. Pero luego ya vamos al análisis crítico. Bueno, ¿y cuáles son los elementos? Ahí ya tomamos el distanciamiento crítico de la experiencia como tal y entonces vamos abordando justamente, decíamos, análisis crítico, ponernos desde el lugar de las personas que están hasta atrás y desde ahí hacer las denuncias de lo patológico, de lo que está enfermo, de lo que está mal. Y entonces ahí podemos decir, bueno, se tomó en cuenta las personas afectadas, la obra va a posibilitar reproducir la vida humana en comunidad, yo diría no solo la humana, la vida en general, y lo que se dijo se hizo, lo que se dice se está haciendo, caray, y ya le pasamos ahí el sospechómetro ético, crítico, a la práctica, caray, ya no es solamente lo que yo vivencié en mi individualidad, sino cómo esto que lo vivencié en mi individualidad y que se puede espejear con otras vivencias de otras personas, hacemos ya un contraste con justamente una profundización sobre ese fenómeno. Los dos primeros momentos, que es el partir de la realidad y el punto de partida, pues el punto de apoyo, que son mis vivencias, mis experiencias o nuestras experiencias, nuestras vivencias, son parte de lo que conocemos como análisis lineal, o sea, es lo que aparece, el fenómeno, lo que vemos, ¿no? Lo que yo veo ahí. Hay una imagen
ya me parezco bueno, no voy a decir aquí. Hay una imagen, no sé si la vieron, la sacaron mucho, cuando hay procesos de guerra, la sacan mucho porque hay una tele donde se ve un pico y hay un sujeto corriendo, y parece que el pico pues lo va a apuñalar, pero cuando se abre el cuadro, resulta que ese pico es un zapato como que se estaba levantando porque iba corriendo y porque en realidad el que parecía que iba como huyendo, en realidad es el malandro, o sea, cuando se abre la toma. Este es ya el punto de reflexión, cuando no solo vemos lo que aparece, no solo hacemos el análisis de eso que del fenómeno que se nos presenta, sino que profundizamos en él. Ya hacemos análisis estructural. ¿Qué es cuáles son las causas? ¿Las causas? Sí, porque lo que vemos solamente son las consecuencias, no lo que aparece. Pero ¿qué es lo que provoca eso? Leemos no solamente el texto, sino el contexto y el pretexto. Adelante, por favor. Entonces, se nos plantea también en la educación popular que cuando hablamos de las experiencias y ya desde el punto de apoyo y del punto de reflexión, de donde tenemos que partir, adelante, porfa. Ok. Bien, tenemos que partir de las concepciones que tenemos sobre el tema que se haya puesto. ¿Qué creemos? ¿Qué pensamos? Después se tiene que desmenuzar en función de ese tema, cuáles son las prácticas que tenemos colectivamente, qué es lo que hacemos. Y el otro elemento de este análisis que estamos realizando es el contexto. ¿Qué contexto tenemos en el que se está desarrollando esas prácticas? Vamos con vamos con la fiesta del 10 de abril. ¿Qué concepción tenemos de la democracia? ¿Qué es lo que pensamos, creemos que es la democracia? ¿Qué prácticas tenemos respecto a la democracia? ¿Cómo hacemos la democracia o cómo no hacemos la democracia? ¿Y en qué contexto, por ejemplo, ahorita, en qué contexto vamos a desarrollar esa fiesta del 10 de abril? ¿Cuál es nuestro contexto? ¿Qué prácticas tenemos respecto a la democracia participativa y qué ideas, qué pensamos respecto? Y ahí tenemos que mirar si hay correspondencia. Si les aplicáramos esto se llama triple autodiagnóstico, concepciones, prácticas y contexto. Si hiciéramos este ejercicio de educación popular con las personas consejeras del INE, ellos dicen que creen en la democracia, ¿no? Y que la democracia para aquí, que la democracia para allá. ¿Cuáles son las prácticas democráticas que las personas servidoras públicas que deberían estar al servicio del pueblo, que dice Dussel, es el bloque social de las personas oprimidas? ¿Qué tendrían que estar haciendo en la práctica? ¿Y qué están haciendo? ¿Y en qué contexto lo están haciendo? ¡Pum! Ahí ya sale y además, ya que se hace ese análisis, entonces, adelante, camaradas bolcheviques, entonces tenemos el siguiente momento metodológico, que es el punto de acción. Ya revisamos si hay coherencia y si corre perfectamente bien lo que creemos con lo que practicamos y el contexto en el que lo desarrollamos. Si corre, pues establecemos ruta de acción. Y si no corre, también establecemos ruta de acción para reparar esas incoherencias. Y entonces, justamente, adelante por favor, volvemos a la práctica. Ahí. Entonces, ahí está nuestro ciclo. Ya que volvimos a la práctica y dijimos, no, pues es que la verdad es que sí soy una inmoral porque hablo de la democracia, pero con el triple del presupuesto del que tuve en la elección pasada, estoy poniendo las mismas casi, no, pues hay que corregir y entonces, claro, ¿no? Si fueran personas éticas, volvemos a la práctica y entonces hacemos un reacomodo de nuestra práctica política. ¿Y eso qué va a pasar? Bueno, que cuando desarrollamos nuestra práctica política colectivamente, otra vez volvemos a empezar el ciclo, porque aparte la realidad va transformándose, se van incorporando elementos, de pronto un fenómeno que no ubicábamos como un problema ya es un problema social, quizá lo tenemos que transformar en un problema público, es decir, subirlo a la agenda. Entonces, todo el
todo el tiempo. Este proceso nunca se acaba, nunca, porque siempre tendremos que estar partiendo de la realidad, tomando en cuenta nuestras experiencias, hacer un análisis crítico de esto, poner en contraste lo que creemos con lo que hacemos y el contexto para regresar a hacer nuestra práctica política. Entonces, esto significa que estamos conociendo en la acción. Adelante, por favor. Aprendemos a conocer, aprendemos a hacer, aprendemos a, ahí está bien, ¿eh? A compartir y aprendemos a hacer. Entonces, y bueno, sí, todo va corriendo, ahí todo va corriendo, pero ¿cómo concretamos esto? ¿Qué medios hacemos para concretar esto? Las personas que se han dedicado a la sistematización en la educación popular nos dicen, sí o sí, iba a decir abuelita de Batman, ya lo dije, sí o sí necesitamos 3 cosas. Bueno, aparte de todas, diálogo, respeto, reconocimiento, nuestros momentos metodológicos, cómo llevamos del punto de entrada al punto del punto de partida, perdón, al punto de apoyo y luego al punto de reflexión y luego volver a la práctica. O sea, todos esos elementos, pero nos dicen, hay pistas para que esto podamos detonarlo. 1, pedagogía de la pregunta. Las personas facilitadas, ya sé, ustedes dirán, señora, se la ha pasado hablando todo el tiempo, ¿no? Digamos que en otra forma, en otro formato, podríamos establecer otros mecanismos para que la persona que facilita, en realidad, lo que haga es detonar con preguntas que el grupo mismo vaya generando los procesos. Ahí quienes facilitamos tenemos la obligación de ser sensible a el ritmo del grupo, a cuáles son los códigos que se están manifestando ahí e incluso los intereses. Tenemos que tener capacidad de escucha, respeto a quienes están ahí en el grupo. De hecho, recordar, las personas son el centro de nuestra acción política. Apertura, empatía, sencillez. Más adelante, en otra sesión, tanto Héctor como Adrián y Tere van a platicarnos muy, muy puntual sobre estos elementos. Entonces, partimos de la pedagogía de la pregunta. Tenemos forzosamente que hacer una síntesis metodológica. No se espanten, acuérdense, juegos de lenguaje. Esto quiere decir que recorramos lo que hicimos. ¿Qué hicimos? ¿Para qué lo hicimos y por qué lo hicimos así? Esto posibilita que la gente no se aprenda los términos, pero la gente dice, ¿se acuerdan? Es que primero nos dijeron que primero pintamos en un papelote, pero ¿qué pintamos? En el papelote pusimos lo que creíamos de la democracia. Y luego hicimos lo expusimos, pero luego hicimos un teatro. Aprende el método la gente. No sé, con este recorrido lo que hacemos es, ¿qué hicimos primero? ¿Cómo lo hicimos y por qué lo hicimos así? Lo que la gente está aprendiendo es la secuencia metodológica, el orden, está haciendo un recorrido que les permite recordar, quizá no los conceptos, quizá, pero les enseña la escalerita. Y entonces después, ¿saben cuál va a ser la maravilla? Ya no van a requerir, se van a poder convertir en personas que faciliten porque se aprendieron el caminito, la escalerita. Y finalmente nos dice la banda mera chicharronera de educación popular que necesitamos las técnicas participativas, que son este medio, estas herramientas que nos permiten que el proceso mismo alcance los fines, ya dijimos. Adelante, por favor. Entonces, aquí lo que decimos es, podemos resumir todo esto que hemos conversado y platicado en que desde la educación popular se parte de 2 preguntas básicas. ¿Qué está pasando y qué podemos hacer? Y la respuesta a estas preguntas no la hace la persona que facilita. En realidad lo importante, ¿se acuerdan? En la primera lámina, decíamos que el proceso en realidad, es la segunda, que nadie educa a nadie, ni nadie se educa de manera solitaria ahí, sino que nos educamos de manera colectiva, en colectividad, teniendo al mundo como mediación. Entonces es esto,
qué está pasando y qué podemos hacer colectivamente sobre este fenómeno que se nos está presentando en la realidad. Adelante, nos vamos a ir ya muy, muy rápido con el asunto de las técnicas de educación popular, que nos dice Van Velde y Coppens, retomando a Miriam Ollaneder, que me parece que es una compañera colombiana que ha estudiado mucho, mucho el asunto del juego, nos dice ella que el juego significa broma. Eso es jugar, broma, fíjense. Y que el juego ha acompañado históricamente al desarrollo de la humanidad, o sea, ha estado pegado, pues hemos jugado desde tiempos, ahora sí, milenarios, las personas, ¿no? La humanidad. Y es tan importante el juego, nos dice Miriam Ollaneder, porque a partir del juego se aprecian representaciones simbólicas, o sea, representaciones simbólicas de la realidad. Y ahorita vamos a desmenuzar un poquito eso. No te preocupes, Román, bienvenidísimo eres. Y además, el ambiente que genera el juego posibilita apertura, posibilita creatividad y posibilita romper con la rutina, lo que hace una predisposición muy propicia para, como el aprendizaje senestésico, nos dice Rogelio Raigosa. Honestamente, no tengo claro, pero si ahorita nos compartes qué es ese aprendizaje senestésico, me suena, no sé si es como de lo del cuerpo, pero mejor tú que nos compartas ahí. Y entonces, este ambiente propicio que genera el juego, adelante por favor, nos permite el desarrollo de diferentes áreas. No es solamente que, y ahí las compañeras, compañeros que son maestras y maestros, que son normalistas, no me dejarán mentir, o sea, les forman, tienen módulos específicos, tienen procesos muy, muy específicos que tienen que ver justamente con la pedagogía del juego, porque con el juego aprendemos y no nada más es ahí, ay, que se entretenga la chamacada, ¿no? No, tampoco no, ay, nada más que se entretengan ahí las personas que vienen al curso y que salgan riéndose. No, no, no. O sea, sí es diversión y sí es placer, pero nos permite crecer y socializarnos. A partir del juego es que desarrollamos nuestras habilidades psicomotrices, todo lo que tiene que ver con equilibrio, fuerza, dominio de sentidos. Y esto no solamente en la chiquillada, o sea, ya como personas adultas, yo no sé, bueno, sabemos quienes nos quedamos ahí con algunos elementos, y seguimos jugando, pero, por ejemplo, hemos visto personas que se atreven, ¿no? Como que se suelta, les cuesta. Senestesia es la denominación, perdón, dada al conjunto vago de sensaciones que, sí tiene que ver con la carne. Esas sensaciones están relacionadas principalmente con la interiocepción proporcionada por sus órganos internos, en las cuales no intervienen los sentidos del tacto, el olfato, el oído. ¡Oh, qué interesante! Muchísimas gracias, Rogelio. Entonces, cuando, incluso como adultas, es la percepción del movimiento. Gracias, Roxana. Y Rogelio. Entonces, cuando como personas adultas jugamos, dense chance, ahora el fin de semana, dense chance. Sí, ay, sí, Viviana, pues andamos en lo de la revocación y haciendo un montón de cosas, pero dense chance de jugar y van a ver cómo, justo, hagan el contraste entre esto que estamos revisando teóricamente con ya nuestra práctica y vamos a mirar cómo tienen, ¿no? Tienen ahí, mucho que ver, pues. En lo cognitivo nos ayuda la atención, memoria, creatividad, pensamiento abstracto, desarrollo del lenguaje. En lo social es fundamental para que se reconozca a la otra persona, se disminuye. Aquí se disminuye la agresividad y la pasividad. También hay mucho que ver con qué tipo de juegos incentivamos, ¿no? Los juegos estos competitivos, donde siempre tiene que haber alguien que gane y alguien que pierda, que ahí están las representaciones simbólicas. ¿Por qué siempre tiene que haber alguien que gane y que pierda en el juego? ¿No? Estimulación del comportamiento ético. Ahí, esta parte,
Yo desde morrita, ¿no? Así mi abuela, mi mamá que decían, el tramposo cae al pozo, ¿no? O sea, aquí no se debe hacer trampa, debes jugar derecho, debes jugar bien, pues. Y en lo emocional, pues nos desarrolla en nuestra subjetividad intersubjetiva, produce satisfacción emocional, que caramba, pues nos reímos en el juego, pues obviamente eso ayuda ahí a que pues estemos completamente felices, a la expresión simbólica y en muchos casos ayuda a la resolución de conflictos. Entonces, no es cosa menor ahí. Adelante, por favor. Entonces, a partir de estos elementos, pues se ha identificado mediante la educación popular, experienciamos, nada más ahí les encargaría un micro que está abierto, por favor, un micrófono. Experienciamos a nivel micro, es decir, en nivel chiquito, a nivel microsocial, situaciones de la vida real que dan pie a una reflexión que nos permite globalizar. O sea, ¿por qué pasó? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando estamos mirando el juego, cuando hay una persona observadora, no participante, o sea, que está afuera, mirando lo que se está desarrollando, identifica prácticas se desarrollan en la vida real. Bueno, hay ahí también un asunto de cuando vemos a las infancias jugando, están ahí representando las prácticas sociales que han aprendido. Y entonces, bueno, se puede hacer desmenuzar esos elementos y hacer incluso planteamientos y propuestas de cómo, si hay prácticas agresivas, si hay cómo podemos atenderlas, o en los procesos ya de educación popular, pues reflexionar qué pasó, por qué pasó así, cómo nos sentimos. Y el juego justamente nos permite explorar la realidad a partir de lo lúdico, así como estrategias para operar sobre esta. O sea, si estamos explorando a través del juego la realidad, pues también vamos a obtener y vamos a poder encontrar rutas que nos permitan incidir sobre esa realidad. Ahora nos dice ay, siempre se me olvida su nombre de la compañera. Adelante, por favor, nos dice Gabriela Bustillos y Laura Vargas, que son unas personas impresionantes porque sistematizaron muchas experiencias de educación popular en 2 tomos de un manualito que se llama Técnicas de Educación Popular. Se los vamos a hacer llegar porque lo tenemos en el electrónico. Y ellas nos plantean prenden el sospechómetro ellas respecto a las técnicas de educación popular y nos dicen ellas que el solo utilizar técnicas participativas no significa ni garantiza que estemos haciendo educación popular. Eso ya lo habíamos visto. Si nuestro proceso no está llevando a lo organizativo, algo ahí está sucediendo. Las técnicas se deben usar según el contenido y la forma. ¿Se acuerdan esto que decíamos de la coherencia entre nuestros fundamentos, objetivos, contenidos y técnicas? Pues eso es lo que nos están planteando ellas. Tienen que ser coherentes, que si yo voy a ocupar una obra de teatro, pues tiene que ser consecuente con estos contenidos que yo establecí. Y debemos usarlos, o sea, para que la gente participe, para que se integre en grupos, para que los temas sean más comprensibles, etc. El que usemos una técnica tiene que estar vinculado con nuestros objetivos, con nuestros contenidos y, ya decíamos, con nuestros fundamentos. Tienen que ser herramientas dentro de un proceso que ayude a fortalecer la organización y la concientización popular. Es fundamental. Adelante, por favor. ¿Y cómo surgieron las técnicas? O sea, esto es lo maravilloso. No, también nos dicen tanto Gabriela como Laura que estas han surgido justamente dentro de las prácticas de procesos organizativos. O sea, ahí que Banda dijo, bueno, ¿cómo hacemos, pues? ¿Cómo hacemos para crear herramientas donde la gente participe y trate un tema a partir de conceptos clave? O cómo trabajamos este proceso continuo, formativo, y que tiene que ser sistemático.
¿Cómo manejamos estos conceptos y estas teorías que son muy complejas? Y ojo, complejo es decir que tienen muchos elementos, muchos elementos imbricados, a esto nos referimos por complejo. Tienen muchos de estos elementos para que las personas puedan hacerlo, vincular estos elementos con lo cotidiano, con su cotidianidad. ¿Qué tipo de lenguaje debemos utilizar? Reconociendo que hay un lenguaje, que hay juegos de lenguaje, y cómo lo traducimos a los códigos de las personas participantes. No es que uno sea más valioso que otro, solo son diferentes los juegos de lenguaje. Entonces, ¿cómo traducimos del lenguaje académico a lenguaje comunitario? Que son igual de válidos e igual de importantes. Solo cómo hacemos las analogías. ¿Cómo ayudamos a que cada paso de esta acción organizativa nos permita avanzar en la toma de conciencia de los sectores en mayor condición de opresión? Entonces, vemos que las técnicas en sí no es una receta, sino son estrategias, estrategias pedagógicas que frente a los retos en un proceso organizativo. Es ahí la clave, es ahí la clave. Tenemos que ayudar o colaborar. La educación popular pretende colaborar en los procesos de participación política y organización política de los sectores más desfavorecidos. Adelante. Y ya, ahora sí, ya, nada más nos faltan 4 laminitas, creo. ¿Cómo hacemos que lo que nos proponen Laura Vargas y Gabriela Bustillos no es nomás que aventamos la técnica, dicen ellas, ya nos lo advertían ahí, sospechómetro. Ellas dicen, sí hay un proceso para guiar una técnica. Motivamos con el tema central, ¿no? Las personas ubican que vamos a hablar sobre democracia directa. Sobre democracia directa vamos a platicar, ¿no? Y para hablar sobre democracia directa vamos a jugar de esta forma. Ese desarrollo, durante el desarrollo, ya que se desarrolló la técnica, la técnica es justamente esta estrategia. La dinámica es el clima, ya que se generó un clima, una dinámica grupal, y ya que terminó el desarrollo de la técnica, o sea, se pregunta a la colectividad, ¿qué escuchamos, qué vimos, qué sentimos y qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los momentos metodológicos? El primero era el punto de partida, ¿no? Decía la realidad, ahí está el tema, ¿no? El tema del que vamos a hablar, la democracia participativa. Pero ya que desarrollamos la técnica, ya que desarrollamos, no sé, este asunto de ponerlos la venda en los ojos y que alguien nos ande arrastrando a todos, y qué implica, ¿no? ¿Cómo nos sentimos con los ojos vendados? ¿Qué vimos? ¿Qué sentimos? ¿Qué pasó? ¿Qué posibilita eso? Ordenar, reconstruir y recordar colectivamente los principales elementos que se detonaron a partir de la técnica, y con este clima, este ambiente, esta dinámica que se generó. Adelante, por favor. Ya que vimos, qué sentimos, que es lo vivencial, ¿se acuerdan? Este es el segundo, el punto de apoyo. Entonces pasamos al análisis de los elementos presentes en la técnica y producto del clima que se generó ahí. Y entonces pasamos a preguntar qué pensamos. Ya dijimos cómo nos sentimos, ese es el punto de apoyo, pero ahora vamos a qué pensamos. Ya estamos en el tercer momento metodológico, que es el de la reflexión, la teorización. Y entonces todos esos elementos de lo que pensamos, sobre lo que se vio, se dijo, escuchamos y vivimos, entonces, ¿cómo se relaciona esto con la realidad? ¿Qué relación tiene esto con nuestra realidad? Ahí ya no estamos hablando de la técnica, ahí ya no estamos hablando de mi vivencia individual como Viviana participante en esta técnica, que no recuerdo, que es cuando nos amarran, nos vendan los ojos y alguien nos anda ahí paseando. Y entonces ya no estoy ahí en mi vivencia individual, ya lo estoy vinculando con la realidad misma y ya estoy haciendo un ejercicio de generalización. Entonces, ahí estamos entrando de lleno al análisis de los elementos que nos
interesa destacar que se vinculan con la realidad, para develar los elementos de la realidad, para develar ahí si está saliendo elementos de antidemocracia, si están saliendo ahí elementos que tienen que ver con cualquier categoría de opresión, racismo, clasismo, sexismo, capacitismo, y estamos ahí, ya estamos desmenuzando ahí la realidad, ya estamos haciendo un desmontaje crítico de la realidad. Adelante. El último punto que nos proponen Gabriela y Laura es que lleguemos a una conclusión o síntesis de lo discutido, que este es nuestro cierre. ¿Qué conclusión podemos sacar acá? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo resumimos lo discutido? O es más, ¿saben qué? ¿Qué hacemos de esto que vimos? Y entonces ahí regresamos a vuelta a la realidad. Ah, pues ya vimos todo esto y ahora ¿qué vamos a hacer? Adelante, por favor. Y entonces nada más recordar que pues nuestro recorrido metodológico implica, ya al cierre, ¿no? Ya terminó nuestra técnica, ya vamos al cierre de la sesión, entonces tendríamos que hacer este recorrido metodológico con las personas participantes. ¿Qué fue lo que hicimos? Y son ellas y ellos quienes tienen que recordar, tienen que rescatar, porque aparte también ahí lo que vamos a visualizar es lo que le fue más significativo a la gente y también nos permite a nosotras y a nosotros como facilitadoras y facilitadores pues identificar cómo vamos, es eso de poder leer el grupo, ¿no? Le preguntamos entonces, ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Y por qué lo hicimos así? Las personas van ahí identificando los porqués y ya decíamos, se van aprendiendo el caminito, el método que les posibilite después aplicar y decir, sí, primero el papelote, luego la exposición, luego nos vendamos los ojos, luego hicimos, y ahí está, pues, adelante. Y ya no tiene que venir el señor Barbón muy sabiotote a explicarnos qué tiene que ver la democracia, que también es valioso, pues, que el señor Barbón grandote nos diga eso, pero desde esta visión, antes que el señor Barbón, tendría que ser la colectividad, la comunidad política, la que dilucidara, la que hiciera un discernimiento sobre los elementos y luego ya con eso pues podríamos invitar al señor Barbón, muy, muy sabio, a que nos platique y entonces con estos elementos que ya tiene la banda de la generación de conocimiento colectivo, puede hacer un contraste. Tapar de ojos significa la confianza hacia la comunidad que te guiará. Ahí ya Roxana ya está diciendo, claro que nos sirve la técnica de taparnos los ojos porque esto nos puede, y ella está diciendo, cuando tenemos que hablar de confianza, cuando tenemos que trabajar la confianza en los grupos, podemos hacer ese ejercicio. Muchas gracias, Roxana. Cerramos con las palabras del compañero presidente que nos dice, deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. El pueblo pone y el pueblo quita, y es el único soberano al que debo sumisión y obediencia. Y ese es el planteamiento de la educación popular. Quienes nos asumimos como educadoras, educadores populares, tenemos la obligación de ponernos al servicio justamente de las colectividades, del pueblo, del bloque social de personas oprimidas, para que justamente colaboremos, nada más colaboremos con estos elementos metodológicos para que ellas y ellos se desplieguen como agentes históricos, me dijo el otro día el compañero Tito de la Cabada, como agentes históricos que son, es decir, agentes de transformación, porque solo el pueblo, nos dice el compañero Andrés Manuel, solo el pueblo puede salvar al pueblo. En realidad es el planteamiento exactamente de la educación popular, nomás que acá lo hacemos desde el lenguaje pedagógico educativo. Nadie educa a nadie, ni nadie se educa aisladamente, lo hacemos de manera colectiva. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y pues hasta acá llegamos con la exposición de educación popular. Muchísimas gracias y estoy aquí atenta a lo que don Adriano o cualquiera de ustedes tenga que compartirme. Gracias. Muy bien, Vivi. Tiempo récord, lo lograste. Bueno, compañeros, hay ahorita tiempo para algunas preguntas, intervenciones, dudas, comentarios o algo que quieran agregar a
exposición que hizo la maestra Viviana. Entonces, la voz es de ustedes, el micrófono es de ustedes. Nada más si pueden levantar la mano para saber si alguien tiene alguna duda o comentario. No veo manos, creo que no veo. Hawái, compañero, ¿quieres tú participar? Está Roxana y luego está el compañero Hugo. Adelante. Adelante, Roxana. Hola, buenos días. ¿Sí se escucha? Es que no tengo los audífonos. No sé si me escucho. ¿Sí? Gracias. Es que me quité los audífonos. No me sentía muy bien, perdón, pero te oí clara, concisa, estuve pendiente, Vivi. Me encantan tus clases, gracias. Efectivamente, el juego integra. ¿A qué voy con esto? Porque yo estudié pedagogía y definitivamente en maestría siempre iniciábamos la primera hora, que era a las 8 de la mañana, con la doctora que nos daba clase, con un juego. Al principio mis compañeros así todos, pero la mayoría eran maestros. Y decía, bueno, si ustedes ponen a jugar a sus alumnos, ¿por qué no van a jugar ustedes? Entonces, eso nos integraba y sobre todo eso de taparte los ojos, la confianza que tienes hacia la persona que te está llevando, etcétera, etcétera. O sea, el juego es parte de nos integra a la comunidad, a la sociedad. Por eso se juega desde pequeño, porque un niño empieza a jugar y llama al otro y se empiezan a hacer amigos sin conocerse. Entonces, esa es la importancia del juego. Y en la educación popular, el jugar, el poner ejemplos, va integrando a esas personas a las que tú les estás ofreciendo una formación, porque no estás enseñando, les estás ofreciendo una formación. ¿Sí? Entonces nos va formando, el juego nos forma, el juego nos introduce a la comunidad y definitivamente poner ejemplos y hacer juegos, creo que esa es la manera más agradable de hacer las clases. Yo daba clases en la Facultad de Medicina y sí lo hacía, los paraba a jugar a los chavos en un momento dado que ya tenían como 20,000 horas sentados y nos poníamos a hacer actividades. Entonces retomábamos el aprender cosas pues un poco más difícil y teníamos una lotería de todas las cosas que son a nivel de medicina. Entonces jugábamos lotería en algún momento, sí. Pero definitivamente, Viviana, muchas gracias. Una excelente ponencia, como siempre. Te agradezco. Buenos días. Al contrario, muchas gracias por compartir. Sí, ¿quiere comentar algo, maestra? O Hugo estaba también con la mano levantada. Hugo, adelante. Gracias. Un saludo a todas y a todos. Coincido con mi antecedora, la compañera Roxana. Nosotros en nuestras sesiones del Círculo de Estudio iniciamos con un juego. Generalmente preguntamos, estamos todos sentados en círculo para poder escucharnos unos a otros y nutrir la sesión. Decimos, mi nombre es Hugo Peñalosa y mi compañero del lado derecho es fulano de tal, y así sucesivamente vamos haciendo ese juego que nos va relajando, nos despierta y aparte nos hace conocer. Dentro de las formas de concretar el método, compañera Viviana, vimos la pedagogía de la pregunta, la síntesis metodológica y técnicas participativas. A mí me gustaría brevemente si nos pudiera, o en mi caso, orientar o dar tips acerca de estas técnicas participativas, alguna que sea eficaz o que nos recomiende practicar en los círculos de estudio que estamos llevando a cabo por acá en Tamaulipas. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Hugo. Le damos unas 3 participaciones más, Adrián, y ya luego respondo. ¿Te late? Bueno, le late más. Está Roberto, luego Horacio y Sofía, y ahí cerramos estas participaciones. Adelante, Roberto, por favor. Hola, buen día. Soy Roberto Zambrano de Mérida, Yucatán. Una pregunta. Para seguir con estos métodos, de repente, todo estado es diferente, hay usos y costumbres. ¿Cómo emplearíamos eso, el método para iniciar el juego? Porque resulta que un municipio es distinto. Hay veces uno va a un municipio o a un estado y resulta que se empieza bien con un juego en tal municipio,
pero en otro municipio no quieren el juego, quieren una plática especial. Entonces, va alternando. ¿Hay algún método para globalizar todo eso o hacer un seguimiento? ¿Es cuánto? Gracias. Muy bien, Roberto. Ahorita la maestra Viviana responderá. Horacio, por favor. Sí, buenos días, compañeros. De acá de Tamaulipas. Desde luego es muy amplio el tema, tiene muchas aristas. Yo recuerdo en los años 70 me tocó participar de maestro en la preparatoria popular de Tacuba y ahí se experimentaban una serie de elementos, desde luego Pablo Freire, para el autogobierno y el despertar de la conciencia política. En aquel entonces llevábamos a los alumnos a las fábricas, a los lugares donde había huelga, los campos campesinos que de alguna forma estaban en lucha y aprendían en directo su entorno, lo que ustedes manejan aquí de educación popular, pero se creó un ciudadano bastante crítico y muchos de ellos a hoy están dentro de Morena, estuvieron en el proceso de construcción democrática de este país. Y el otro tema es, no sé si en estos elementos de la educación popular se consideran experiencias como la cubana. Los cubanos crearon un sistema mixto entre parte del método marxista ruso y la cultura propia cubana. Recordemos que José Martí decía que la cultura, la enseñanza, empezaba en la cuna y terminaba en la tumba. O sea que es de toda la vida. Y estos compañeros cubanos, los camaradas, han mantenido una situación nacionalista revolucionaria que contra todo, contra viento y marea, se ha logrado mantener un proceso revolucionario en condiciones muy especiales y el factor fundamental ahí fue la educación popular, pero una educación que llegaba hasta los barrios, cuadra por cuadra, en lo que se conoció y hasta la fecha existe como comités de defensa de la revolución, que eran escuelas de debate público, de debate ciudadano, educativo. Recuerden que ahí se envió a los alumnos de las escuelas primarias, secundarias, a hacer labor directamente en las comunidades rurales y lograron abatir el alfabetismo en muy pocos tiempos, una experiencia inédita en América Latina. Y esto nosotros, pues habría que retomar a lo mejor algunos elementos de esas experiencias que hemos tenido, combinarlas con esto de la educación popular de Freire, porque como dijo hoy un compañero, cada entidad, nosotros somos un país que tiene diferentes culturas, diferentes poblaciones indígenas, diferentes entornos sociales, no es lo mismo el norte que el centro que el sur del país, tiene muchas variables y desde luego tenemos que recordar, por ejemplo, que en México se dio la primera ensayo en América Latina en la época de Cárdenas con la educación socialista, que después la pulverizaron, pero que ahí generó una serie de cuadros que después permitieron también avanzar en la lucha política por la transformación de este país, que son los maestros que han mantenido durante 30, 40 años sus luchas sindicales y en pro de la democracia de este país. Gracias, era mi comentario. Muy bien, muchas gracias, Horacio. Y cerramos con la participación de Sofía, para posteriormente la maestra Viviana nos pueda apoyar con algún comentario. Sofía, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, días todavía. Días. Yo quiero abrir con una reflexión, la importancia de escuchar. Cuando uno aprende a escuchar, en este caso cuando se hacen las reuniones en las que queremos enseñar, dar una enseñanza, pues lo primero y lo más importante es saber escuchar, porque escuchando a las personas puedes enseñar aprendiendo de ellos. Entonces, las dinámicas son muy buenas porque
así aprendes tú a escuchar a las demás personas, aprendes a socializar con ellas, a ver cuáles son los temas de más importancia que tienen, y enseñas a abrir conciencias, debatiendo. ¿Cómo es o cómo lo explicaría? Cuando tú empiezas a platicar con las personas, empiezas a ver cuáles son los temas de mayor importancia, los dejas que ellos te expliquen qué es lo que ellos piensan, para que tú puedas luego darles la referencia tuya de la forma en la que tú piensas, y entonces empieza a hacer como que el debate entre ambos y interactuando. Ahorita con las compañeras estábamos platicando sobre los temas que estamos viendo, y aprendemos así, o sea, socializando, empezamos a ver y a crear conciencias, porque entonces ya los estás obligando a que ellos razonen. Y eso es la enseñanza que a nosotros nos deja, porque tanto aprendo yo de esa persona que no tiene el mismo punto de vista mío, aprendo de esa persona y esa persona aprende de mí. Entonces vamos haciendo conciencias. Comunidad. Y así también, perdón por interrumpir, sí, estoy de acuerdo con la compañera, ¿verdad? Nosotros, tenemos la participación, y el círculo, de eso se trata, el círculo de estudios, de entender a la gente y también aprender de ellas, y así atacar las necesidades, y también pues así podemos aprender a cómo, y apoyarlos a cómo solucionar las situaciones, y también pues tener el conocimiento, lo que es una política física, etc., de los temas que hemos venido aprendiendo durante el transcurso de estos cursos, ¿verdad? Entonces, aquí, qué bueno que eso nos están enseñando, de que la inclusión de todos, ahí vamos a empezar a solucionar. Y la importancia que tiene cada persona con la forma de pensar. Como ya nos había comentado en la semana pasada, Manuel, es muy importante saber qué es lo que piensan los demás para comunicar lo que nosotros traemos y empezarlos a obligarlos a que razonen. Y eso es muy importante, porque tú ya no van a ser borreguitos los que te van a seguir el rollo y te van a decir, ay, no, sí, mira, Sofía tiene la máxima, máximo conocimiento, sino que los estás obligando a que ellos razonen, a que ellos piensen, y van aprendiendo, así como ellos nos están haciendo que nosotros nos adentremos en los temas que a ellos les importan. ¿De qué estado son, compañeras? Bueno, yo soy del estado de Oaxaca, radico aquí en Coahuila. Estamos desde Piedras Negras, Coahuila. Bien, un gusto, y pues creo que esa es la participación que tenemos nosotros. Oye, Sofía, solo antes de darle la palabra a la maestra Viviana para que nos pueda comentar algunas cosas, qué interesante esto que hacen, y lo comentaba un compañero, Héctor, que mañana va a estar con nosotros, la importancia de poder reunirnos para tomar estas sesiones, porque incluso esto que hicieron ahorita es muy interesante, ¿no? El intercambio de conocimientos, de palabra, de escucha, es justamente como motor de la educación popular, ¿no? El compartir todo este conocimiento que va enriqueciendo nuestras posiciones, conceptos, conocimientos, ¿no? Qué interesante. Bueno, maestra, por favor, Muchas gracias. Gracias. ¿nos puede comentar algo, Vivi? Sí, muchísimas gracias, Roxana, Hugo, Roberto, Horacio, Sofía y las compañeras que no alcancé a escuchar su nombre, pues muchísimas gracias. Lo que comenta Roxana, efectivamente, ella incluso desde ya tu práctica docente, dices, por supuesto que la pedagogía del juego es fundamental, e incluso me interesa mucho cómo podemos ligarlo, o sea, el tema que se nos ponga, el tema que se plantea, desde
O sea, el que queramos, lo podemos trabajar desde un método distinto al que tradicionalmente nos han enseñado para los procesos educativos, que es yo me siento y escucho a alguien que sabe mucho. En realidad no, el tema que sea a partir de la pedagogía del juego y de la educación popular, por supuesto, se puede trabajar. Muchísimas gracias por esa parte que nos compartió Roxana. Y Hugo nos decía respecto a las recomendaciones, qué técnicas. Mañana un poquito, bueno, el especialista en trabajo grupal es el compañero Palomino. Mañana va a poder platicar con nosotras y nosotros. Y él nos compartía una vez una reflexión respecto a cómo a veces estuvimos en un grupo, y lo ligo con lo que comentaba también Horacio, con lo que comentaba Roberto. A veces en un momento determinado, con un grupo determinado, con un contexto determinado, nos funcionó muy bien, puede funcionarnos una técnica, pero eso no necesariamente se ajusta en otros contextos. Ya lo anotaba muy bien ahí Roberto por estas cuestiones contextuales. Lo que yo recomiendo desde mi experiencia y que también ahí acompañada de lo que me ha enseñado mi maestro Palomino, pues justamente cómo vamos, decía la presentación también, leemos al grupo y miramos, yo traía proyectado esto, pero quizá no está jalando y entonces tenemos que hacer ajustes. También la parte de la creatividad, cuando estamos, ustedes son especialistas, son maestras y maestros en eso, de que de pronto leemos algo en el grupo y no jala algo y entonces hacemos ajustes. Más que recomendar una técnica en específico, me comprometo a que le entregamos a Adrián los manuales que tenemos de que digo de Laura y de Gabriela, Laura Vargas y de Gabriela Bustillos, donde hay una serie de muchas técnicas que incluso ellas las acomodan respecto al propósito que buscamos. Si es para reflexionar, si es rompehielos, es decir, de entrada, si es para generar procesos organizativos, si es para generar procesos de planeación. Entonces, ellas nos hacen, es como un menú que nos dan ellas, y pues ahora sí que nos facilitan la talacha porque pues ya si digo, no, es que voy a ver un asunto que tiene que ver con organizar la actividad fulana, pues agarro de las técnicas que están en la parte de planeación. Y así, no es el único, hay un montón de manuales de educación popular, pero algo que rescato y nuevamente traigo a colación a Héctor Palomino, que nos ha dicho, las técnicas tienen que ser adecuadas justamente al contexto. Si por ejemplo yo voy a un espacio donde por configuración de las personas no hacen tanto uso de la palabra como algunas personas que abusamos a veces de la palabra, pues no voy a impulsar acciones o actividades donde en primer momento tengan que utilizar tanto la palabra. A lo mejor utilizo otras técnicas como el dibujo o otro tipo de cosas donde las personas quizá no están tan habituadas al uso de su voz, porque sucede. Entonces vamos leyendo y entonces les comparto justo mejor que más, no es que quiera eludir la responsabilidad, Hugo, más bien justo dar estos dos cuadernillos que a mí me han servido durante muchos años y los sigo utilizando, pues. E incluso que ya de las actividades, de las técnicas ahí propuestas, hemos hecho adecuaciones o derivaciones de algo que, por ejemplo, ahí estaba para participación, ya lo adecuamos para diálogo, ¿no? Para trabajar el asunto de diálogo y resolución pacífica de conflictos. Pero tiene mucho que ver, pues ahí como que le damos la ojeada y de pronto empieza así tu cabeza a trabajar y decir, esto también lo podemos usar para acá. Y nos dice Horacio respecto a qué interesante la experiencia en términos de las preparatorias populares, de que creo que todavía está la FES, ¿no? Funcionando, no, ya no tengo muy claro, pero esto que nos compartía respecto a este método
tiene como base la reflexión-acción. O sea, reflexionamos sobre la realidad y actuamos sobre la realidad. No solamente reflexionamos, como esta crítica que hacía Marx a algunos filósofos funcionales al sistema hegemónico, ¿no? Se dice, pues sí, reflexionan mucho sobre la realidad, pero de lo que se trata es de que la transformemos. Y el pensamiento dualista, este pensamiento binario de que o es una cosa o es otra, como si fueran elementos contrapuestos, nos ha dicho que por un lado está la teoría, incluso por eso hay vicios, incluso en la propia izquierda, donde dicen, no, es que no hay que teorizar tanto, vámonos a la práctica. Y Paulo Freire nos dice que una teoría sin práctica en realidad es como conocimiento hueco, y una práctica sin teorización en realidad solo es un activismo sin un telos o una finalidad clara. Entonces, solamente se divide para términos procedimentales, para poder explicarlo, lo que es la teoría y lo que es la práctica. Pero son dos elementos, así como la educación y el actuar político son las dos caras de una misma moneda, así el asunto de la teoría y la práctica van juntas. Ya lo vimos en los momentos metodológicos. Partimos de la realidad, las experiencias, que esa es la práctica. Después profundizamos en nuestro análisis, hacemos una teorización sobre la realidad para volver a la práctica. No están separadas la una de la otra, porque si no, en realidad no tiene sentido que yo aprenda, si ese aprendizaje no lo voy a poder desplegar en comunidad o compartiendo con otras personas. Pero también el que nomás hagamos sin detenernos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, pues a veces también nos desgasta, y en realidad a veces caemos en la frustración porque consideramos que no llegamos a nada. Entonces necesitamos todo el tiempo estar en este proceso de reflexionar y accionar, y siempre estamos reflexionando en la acción política. Y efectivamente, como se mencionaba, pues estos planteamientos que estamos retomando, pues no es nuevo. En realidad estamos recuperando muchos elementos que procesos de transformación de nuestra América han generado. Las personas especialistas así, ¿por qué Cuba ha resistido un embargo de tantas décadas, de tanto asedio? ¿Por qué? Porque generaron procesos formativos en la acción política para que los sectores que estaban en mayor condición de marginación se identificaran como agentes de transformación. Ahí no hay en el pueblo cubano no opera el dualismo que lamentablemente opera en muchos otros espacios, donde dicen, es que es el gobierno y nosotros. El pueblo cubano sabe que ese gobierno que tienen es el gobierno que responde a los intereses populares. Es decir, no es el gobierno y el pueblo cubano, es el gobierno popular que el pueblo cubano mantiene. Entonces, los procesos revolucionarios, por eso Andrés Manuel insiste, nos ha dicho y nos ha hecho el llamamiento durante mucho tiempo para decirnos, tenemos eso que hacen ustedes en los círculos de estudio, de estar en el barrio, de estar en la calle, de estar conversando y platicando, es la instrucción que Andrés Manuel nos ha dado desde toda la vida. Nos ha dicho, tenemos que estar ahí y tenemos que generar no así tal cual con esas palabras, pero en realidad lo que está planteando es, vayamos a hacer la construcción del poder popular en el barrio, porque solo vamos a poder enfrentar a esta oligarquía que además está hiper rabiosa y que tiene todavía muchas instituciones secuestradas. Solo vamos a poder hacerle frente a esto cuando la población, claro, sabemos, hay un nivel de aprobación muy alto, pero también Andrés Manuel nos ha dicho cómo hay un sector, ahí son más o menos 30 millones de personas que no comparten el planteamiento de la transformación desde una lógica del bien común.
Y pues hay que trabajar para que nuestro relato se vuelva hegemónico, hay que trabajar para que se comprenda o comprendamos como población que este es un proceso histórico y que las transformaciones no van a ser de manera inmediata, ¿no? Como los cuentos hollywoodenses o de Disney que nos dicen, pues felices para siempre, y hay algunas personas que ahorita dicen, ay, ¿cómo no hemos logrado ya tener, abatir la desigualdad y la pobreza? Cálmate, fueron décadas, este es un proceso histórico, también hemos dicho varias veces, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. ¿Y por qué? Porque fuimos socializadas y socializados en el modelo tradicional, hegemónico, ya lo vimos en las sesiones pasadas, aprendimos a hacer política de la forma tradicional, aprendimos a ejercer el poder de manera despótica, y hacer ese desmontaje y renunciar a eso, pues nos cuesta, pero pues hay que darle una y otra vez, como dice San Francisco de Asís, comencemos que hasta ahora poco o nada hemos hecho, y no porque no valga lo que hemos hecho, sino porque es tanta la necesidad que los esfuerzos que hemos hecho son fisura. Entonces, démosle a la fisura, porque las transformaciones no se dan de la noche a la mañana. Y entonces estamos abrevando de toda la experiencia de los pueblos latinoamericanos, del pueblo cubano, del pueblo brasileño, porque el proceso de sistematización de la educación popular se dio, el método como tal, la sistematización del método, pues sabemos, pues la generaron las compañeras y los compañeros en el Brasil, y después fue adoptado y, ¿cómo se dice?, recreado en muchos otros espacios. Ahora sí que lo que decimos es, vamos a recrear la educación popular a la mexicana, y a la 4T, pues. Y nos dice, cerrar esta parte diciendo que nosotras y nosotros defendemos en lo que creemos y lo que queremos. Las personas en general, pero como nosotras creemos y amamos el proceso de transformación y de devolución de lo que se le robaron a aquellos sectores en mayor condición de vulneración, pues lo vamos a defender, y esa defensa tiene que ser en el barrio, así, en el barrio, porque es ahí donde está la disputa todavía, donde tenemos la disputa. Tenemos que ganarles la calle. La izquierda siempre le ganó la calle a la derecha, pues no la descuidemos, sigamos, que siga siendo nuestro bastión la calle, porque esa siempre fue nuestra. Y esto que nos compartían Sofía y las compañeras allá de Piedras Negras, ¿no? El escuchar, el tener, nos decía Isa también en el chat, una escucha profunda, que las compañeras y compañeros que le saben a eso de la psicología nos hablan de la escucha activa. Es decir, que mientras la otra persona está hablando, yo activamente, o sea, estoy con toda mi sentipensar puesto en la voz de esa persona, porque en realidad estoy cumpliendo el principio ético de tratar a la persona como fin en sí misma y ponerla en el centro. Y eso es lo que tenemos que siempre hacer, el colaborar con nuestra facilitación para que los círculos de estudio tengan procesos reflexivos. La gente siempre está pensando, o sea, no, es un mito como que la gente pues no piensa, sí piensa, sí reflexionamos, sí estamos haciendo procesos de pensamiento, pero agarrémonos de lo que también nos dijo Paulo Freire hace ratito en la presentación. Hay que pugnar por procesos de reflexión crítica, por desmontaje de la realidad, por develar eso que está encubierto, que mientras está el comercial nos están diciendo, no, sí, mire, usted va a estar así, asado, y eso, ¿qué es lo que hay atrás de ese dicho que nos están diciendo? Y totalmente, los procesos formativos que impulsemos nos tienen que llevar sí o sí, so pena de no ser procesos educativos liberadores, a procesos de participación y de organización. Y la organización y la participación están encaminadas a transformar la realidad. Entonces, ahí hagamos una asunción de estos elementos que nos sirven
y veamos cómo es que las acciones educativas que estamos realizando están colaborando o nos falta meterle ahí quizá algunos componentes, están potenciando la participación y la organización en nuestros territorios. Muchísimas gracias a todas y todos. Adelante, Adriano. Muchas gracias, maestra Vivi. Son ya 5 para las 11. Si ustedes gustan, compañeros y compañeras, cerramos aquí la sesión. Ya no hay nadie que tenga la mano levantada. Lo apuntaba muy bien la maestra Viviana, ¿no? Es la ruta del método que íbamos, los escalones que vamos subiendo. Por la parte, ya lo comentábamos al principio, de teoría, pues, con el profesor con el doctor Juan Manuel. Ahorita ya es irnos introduciendo a la metodología de la educación popular, donde la maestra Viviana ya nos da elementos y algunas técnicas, incluso para comenzar a hacer el trabajo de inserción a través de la metodología de la educación popular. Y el día de mañana es también muy importante, ya con la maestra Teresa y con el compañero maestro Palomo, vamos a estar viendo la parte de la inserción. Justamente esto que comentaba Roberto, Sofía, sobre las técnicas, que Horacio pues también que comentó esto, las técnicas que se pueden aplicar en los grupos, ¿no? Y obviamente el método no se aplica de manera pues a tabla rasa en todos lados, ¿no? Siempre hay que ir adecuándolo, porque incluso cada comunidad tiene sus especificidades, ¿no? Sus formas, sus tradiciones, sus formas de comunicarse. Algo que dice también Juan Manuel siempre es: el territorio tiene vida, ¿no? El territorio es corazón. El territorio expresa cosas, ¿no? El trato que ha habido o el maltrato que ha habido por parte de los modelos. Entonces, sí hay que irse adecuando a los grupos. La técnica nos puede apoyar para ir viendo cuál es la mejor para aplicarla en el grupo, ¿no? Dependiendo del grupo con el que estemos. También por eso es importante, previo a llegar a una comunidad, conocerla un poco, conocer nuestro territorio, donde estamos trabajando, conocer a la gente, que son actividades que ya vamos a estar realizando a partir de mañana, ¿no? Ubicar los granos de oro, por ejemplo, quiénes son las personas que participan, con las que podemos empezar a hacer este proceso de organización. Aquí yo quiero hacer mucho hincapié, o sea, no vamos a salir a buscar nuevas personas. Ustedes ya traen un trabajo de muchísimo tiempo con los círculos y círculas de estudio, ¿no? Esos son nuestros granos de oro, es el lugar donde vamos a ir a trabajar. Los círculos y círculas ya también han ubicado espacios, ya tienen alguna ruta de trabajo. Entonces, este modelo de EPC lo vamos a aplicar en primera instancia con ellos. Si hay alguna comunidad que no lo tenga, hay que aprovecharlo para que a través de este modelo nos permita ir formando este proceso de organización, ¿no? Entonces, así va la ruta. La ruta del EPC son 3 pasos muy sencillos: la formación, la promotoría y la comunidad, ¿no? Que es el centro de todo lo que nos interesa. Entonces, mañana, este es el primer anuncio, mañana continuamos a las 9. El tema es la inserción comunitaria. Nos acompaña Palomo, Tere, y bueno, yo les apoyo ahí a dar alguna técnica. Y bueno, continuamos la siguiente semana, el 8 de abril, que ya sería la preparación de la primer fiesta, que va a ser la fiesta por la democracia, que es esto que comentaba Viviana, ¿no? El derecho a decidir. Es algo que nos negaron durante mucho tiempo y que siempre pues ninguneaban a la gente, o sea, como que tú no puedes participar. O sea, incluso no lo vamos a tocar ahorita porque es un tema muy largo, pero el llamar a no votar es la peor contradicción que pueda haber de los supuestos demócratas, ¿no? Pero bueno, eso va a ser el próximo 8, va a estar Eder con esta parte de la democracia participativa, y comenzamos a preparar nuestra fiesta para el 10. La otra, no sé si hay otros grupos de EPC que ustedes lo conozcan. Ya lo habíamos comentado, este es el primer bloque de estados, va a haber otros 3 bloques de estados, pero a la par, hay 2 grupos que ayer se tuvo una celebración, porque ahorita lo comentaba mucho la maestra Viviana, que fue muy emotiva. Y ahí si luego hay chance la compartimos con ustedes, porque es la experiencia ya del EPC materializada. Y llevan ellos también 2 meses, si no soy impreciso, con este proceso de EPC, pero lo que ellos presentaron ayer es de verdad muy, muy motivador, esperanzador, no para nosotros, para Viviana, para Juan Manuel, que es Tere, Palomo, Lou, Chícharo, Alejandro,
yo que estamos como en todo este proceso de PC, sino para la comunidad y que nos demuestra que la comunidad organizada puede crear cosas que son formidables y que uno no se imagina hasta dónde pueden llegar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí más adelante ahí trataremos de compartir con ustedes esta experiencia, está el video, bueno, pues no sé si quién estaba, creo que Lalo por parte de Renace quiera comentar algo, porque hoy no está Betty, entonces no sé si Tito, creo que no sé quién estaba de la Renace, ahorita les comento. Marco Polo, perdón, Marco Polo, si quieres comentar algo. No, nada más que igual insistir que todos somos Renace. Ahí nada más ya vi que se agregaron algunos después, pedirles que para la siguiente, en donde tienen que poner su nombre y su lugar, es en su nombre que aparece ahí en el nickname. Nada más eso, y pues agradecerles a todos y a toda su presencia. Nada más. Muy bien, Marco Polo, pues muchas gracias. Todos somos Renace, todos somos Morena, todos somos ciudadanos y todos nos interesa que este proyecto se sostenga y que pues no regrese eso que nos dañó tanto, ¿no? Entonces, gracias, maestra Vivi, nuevamente, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. La liga va a ser la misma, compañeros y compañeras. Esta que subimos hoy es la misma liga para mañana. De hecho, ya va a ser la misma liga para todas las sesiones que restan, para ya no estar ahí buscándola, ¿no? Quizá les mandemos un recordatorio, pero pues agradezco mucho su presencia, su asistencia, y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Saludos combativos, hasta pronto, hasta mañana. Hasta luego. Bye bye. Saludos, hasta mañana.